Bueno, bien, vamos a continuar con la lección número 2 de viento, y estábamos en este punto. Ajá. Caramba. Había alguien que se ha unido. Ya. Entonces decíamos que el bien se representa ya sea como una presión o como una fuerza. Se supone que la acción provocada por la presión del viento sobre un elemento es normal a la superficie, salvo que se indique lo contrario. Por ejemplo, para fuerzas tangenciales. Y es función de la velocidad del viento, el efecto de los obstáculos, tanto naturales como artificiales, presentes en la superficie del terreno, la categoría de la construcción y de sus proporciones del conjunto, el emplazamiento del elemento considerado en la construcción, la orientación con respecto al viento, las dimensiones del elemento considerado y la forma del elemento si es plano o curvo. El concepto básico de la transformación del viento a presión puede ser obtenido de la ley general de Bernoulli para un fluido ideal. Entonces, esta ley nos dice que ρ velocidad 1 al cuadrado sobre 2G, este es en la sección 1, sobre 2G más la presión en la sección 1 más la altura de la sección 1 es igual a la presión en la sección 2 más ρ velocidad en la sección 2 al cuadrado sobre 2G más z sub 2. Como hemos indicado que estamos asumiendo que el viento sopla en una dirección horizontal, entonces tanto z sub 1 como z sub 2 son iguales, ¿no? Bueno, en la anterior expresión, P sub 1 y P sub 2 son las presiones que actúan en la sección 1 y 2 en una corriente de aire. Forma análoga, B sub 1 y B sub 2 son las velocidades del viento en las mismas secciones 1 y 2, ¿no? Y ρ es la densidad de masa del aire seco, la cual varía con la ecuación de Clapeyron, con la temperatura y la altitud de acuerdo a la ley de Hooke, ¿no? Por último, G es la aceleración de la gravedad, 9,81 centímetros cuadrados por segundo al cuadrado. Si el flujo de aire es forzado a pararse por una superficie normal al viento, B sub 2 se hace igual a 0, ¿no? Y la presión sobre la superficie resulta ser directamente P sub 2 es igual a ρ por la velocidad B sub 1 al cuadrado sobre 2G más P sub 1. Y la sobrepresión, si esto pasamos al otro término, entonces la sobrepresión P sub 2 menos P sub 1, que es lo que vamos a llamar a la presión definitiva, está dada por ρ por velocidad al cuadrado sobre 2G. Esta expresión al nivel del mar puede ser escrita como Q igual velocidad al cuadrado sobre 16 o igual a 0.0625 velocidad al cuadrado. Esta expresión ustedes la van a encontrar en todos los libros, ¿no? Y últimamente lo escriben de esta forma en los manuales de viento, etcétera. Pero ya hay que recalcar esto, a nivel del mar. Esto es a nivel del mar, ¿no? Bueno, a nivel del mar el valor de ρ es 1.225 kilogramos por metro cúbico y está medido a 15 grados centígrados y a una presión de 76 milímetros de mercurio. La presión está dada en decanewton por metro cuadrado o kilogramo por metro cuadrado.
y B, la velocidad del viento en metros por segundo. Entonces, este valor varía sustancialmente con la altura, ¿no? Donde está ubicada la estructura, ¿no? En nuestro medio, en La Paz es del orden de 0,87, ¿no? Entonces hay una disminución notable de la presión. ¿Por qué? Porque rho, la densidad del aire es mucho menor, ¿no? Por eso es que cuando vienen los futbolistas extranjeros, particularmente nuestros hermanos argentinos, se quejan de que no hay aire. No, hay aire, pero su densidad es baja, ¿no? Y por eso también un golpe, una pelota adquiere una velocidad mucho mayor de la que suelen ellos dar a nivel del mar, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Más adelante vamos a dar los valores de rho y de la presión y de la velocidad en las principales ciudades de Bolivia. ¿Ok? Bien. Significado de la velocidad del viento. El problema para definir una velocidad convencional para el cálculo de los efectos del viento es particularmente complejo. Algunas nociones fundamentales sobre este problema pueden ser útiles a los ingenieros que, más allá de los reglamentos, desean tener una idea de las realidades físicas, ¿no? Bueno, el viento medio. Las características mecánicas de los instrumentos de medida determinan la imposibilidad de trazar la curva envolvente de las velocidades instantáneas del viento, ¿no? Aunque ahora ya hay anemómetros que pueden ser conectados en forma digital a una computadora y se puede hacer esto, ¿no? Pero para propósitos de diseño se necesitan, pues, registros de más de 50 años, ¿no? La figura 10 del fascículo permite relacionar la velocidad media sobre t segundos con la velocidad media sobre una hora. Pues la velocidad media sobre una hora se llama el viento horario y es lo que normalmente dan los registros en nuestro medio de Asana, ¿no? O del servicio de meteorología. Nos dan el viento horario, pero nosotros no vamos a calcular con este viento horario, ¿no? Es decir que el concepto de velocidad del viento es insuficiente si no se precisa cuál es la velocidad media del viento registrado, ¿no? Y sobre qué periodo está ese registro. Bueno, a ver, vamos a ver algunos esquemas, un ratito. Aquí. La figura es como la siguiente, ¿no? El viento está soplando en esta dirección, ¿no? Es una perspectiva que sobre la cara A barlovento nos produce una presión, ¿no? Una presión, ¿ok? Y la presión varía con la altura, ¿no? Varía con la altura. Hasta un cierto nivel, esto es 10 metros o 30 pies, se considera que la presión es constante. A partir de ahí comienza a incrementarse con la altura, ¿no? Ok. En la cara posterior, con la cara a sotavento, se llama sotavento, se presenta una succión, ¿no? Una succión, es decir, una presión que tiende a salir, digamos, de aquí, ¿no? No aparece de la nada, sino que se produce por efecto de que en la parte de succión se crea un vacío que el viento trata de llenar y ahí se produce la succión. Lo mismo en las caras laterales, ¿no? Lo mismo en las caras laterales. Esta es más o menos una suerte de curvas de intensidad de la presión del viento en el lado de barlovento, ¿no? Y esto en el lado de sotavento, atrás, ¿no? Atrás, ¿ok? Y este es en los lados, ¿no? Bueno,
¿Qué ocurre cuando hay una esquina? El flujo de viento se divide a uno y otro lado y en estas esquinas se producen unos vórtices, ¿no? Unos vórtices, ¿no? Aquí está la variación de esa presión o de succión más bien, ¿no? Ya en estructuras muy livianas, los códigos prescriben que hay que hacer análisis especiales, particularmente en las esquinas, ¿no? Particularmente en las esquinas, en todas las aristas. Si bien aquí, por ser una estructura relativamente baja, galpón, ¿no? La presión es constante, ¿no? ¿Ok? Y aquí tenemos una presión, una succión sobre la cubierta, ¿no? Y en las aristas, como les decía, se incrementa. Eso vamos a ver luego. Este es el efecto de la fricción del terreno sobre la velocidad del viento, ¿no? O sea, básicamente a nivel del terreno la velocidad es prácticamente cero, ¿no? Porque por la fricción, etcétera, ¿no? Y luego va incrementándose con la altura. Eso es lo que llamamos la velocidad gradiente, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver luego. Bueno, aquí tenemos, digamos, una, un gráfico de la variación de la velocidad del viento, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer una pequeña, un ratito. Ah, claro. Bueno, si nosotros hacemos una graficación de la velocidad del viento, de la variación de la velocidad del viento en un día, ¿no? Vamos a tener una figura como esta. ¿Ok? Entonces, en principio, vamos a tener aquí, que sea las 12 del día, las 6 de la mañana, las 18 y las 24, ¿no? Aquí tenemos el tiempo T, aquí tenemos el tiempo T, o ahora en este caso, no la hora, y aquí tenemos la velocidad, ¿no? Bueno, normalmente durante la noche hay viento, ¿no? Pero es relativamente bajo. ¿Por qué hay viento? Porque por la rotación de la movimiento de la Tierra, ¿no? Rotación, traslación, Coriolis, etcétera. Entonces, vamos a tener aproximadamente una variación de este tipo, ¿no? Está cambiando aquí tanta. Y justo a las 6 de la mañana, cuando sale el sol, ahí hace un friecito tremendo, porque se calienta el aire y comienza a haber movimientos del aire, ¿no? Entonces esto va a ser una cosa así, y va a ir subiendo así, ¿no? Subiendo los 12, bueno, es una cosa así, ¿no? Y aquí otra vez concentra el sol, va variando, ¿no? Bueno, sí, depende de la nubosidad, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, aquí tenemos un máximo y más o menos a grosso modo podemos sacar un promedio que va a ser este, ¿no? Vamos a tener aquí una velocidad promedio, ¿no? Entonces, esta es la velocidad promedio diaria, ¿no? Bueno, entonces esto es de
velocidad promedio diaria, ¿no? Bueno, si aquí, esto va a ser más o menos una hora, ¿no? Entonces aquí vamos a poder determinar más o menos una hora. Llamemos esto a las 12, bueno, elegido. Entonces, si elegimos un periodo de una hora, ¿no? Un periodo de una hora. Entonces, podemos decir que el promedio durante esa hora es este valor, ¿no? Un valorcito aquí. Ya, entonces, a esto es lo que estamos llamando la velocidad horaria, o velocidad promedio ya horaria, ¿no? Velocidad promedio en una hora. Ahora, si nosotros analizamos más a detalle esto y hacemos un detalle de esto, ¿no? Vamos a dibujarlo aquí. Entonces vamos a tener que durante esa hora, ¿no? Tenemos nuestra variación de la velocidad, perdón. Nuestra variación va a ser más o menos así. ¿Ok? Bien, ahora si nosotros sobre esta hora, por este 60-30, agarramos un periodo de 10 minutos, un periodo de 10 minutos que más o menos va a ser esto, aquí. Bueno, el promedio horario o la velocidad horaria quedó aquí. Caramba. ¿No? Me he quedado aquí. Ahora, el promedio de estos 10 minutos va a salir aquí, ¿no? Entonces, esta es la velocidad, ¿no? Acá. Es la velocidad sobre 10 minutos. Acá. 10 minutos, ¿no? Bueno, ahora, otra vez, si hacemos un análisis mucho más preciso de este sectorcito, ¿no? Vamos a tener una velocidad medida sobre, o un periodo, ¿no? Un periodo que lo vamos a poner aquí con negrito, muy grueso. Aquí vamos a tener $5 ya, ¿no? Y su promedio va a ser este. Y a ese le llamamos la velocidad medida aquí ¿no? La velocidad medida sobre 5 segundos, ¿no? Ya. Bueno, entonces, todos estos
golpecitos vienen en forma de ráfagas, no es continuo. Si hacemos un análisis de esto un poquito más, va a ser una cosita así, ¿no? Son ráfagas, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a distinguir la velocidad promedio diaria, la velocidad horaria o velocidad promedio horario, de una hora, ¿no? Del máximo, porque aquí también podemos tener una velocidad horaria, pero elegimos en la parte máxima del día, ¿no? Luego vamos a tener la velocidad medida sobre 10 segundos y que la norma francesa llama la velocidad normal, ¿no? Entonces aquí tenemos la norma francesa, aquí nos llama la velocidad normal, ¿no? O sea, es la velocidad promedio medida sobre un periodo de 10 minutos, ¿no? Y luego, este es el azulito, ¿no? Este es el azul. Y esta otra se llama la velocidad extrema. Velocidad extrema. Es la velocidad promedio medida sobre 5 segundos, ¿no? Es lo mismo y es lo mismo. Entonces, 1, 2, 3, 4 conceptos. ¿Ok? Esa es la figura. Les adelanto, la norma francesa para el cálculo se utiliza la velocidad normal y esto se lo considera como una carga en el estado límite de servicio. Esto se lo considera como una carga en el estado límite de servicio, ¿no? Y la velocidad extrema se la considera una velocidad en el estado límite último de resistencia, ¿no? De ahí que las presiones ejercidas por esta velocidad extrema, las presiones que vamos a llamemos Q sub E, ¿no? Vamos a llamar aquí Q sub E, ¿no? Y aquí vamos a llamarla Q sub N, Q sub N, Q sub N, ¿no? Están relacionadas a través de un factor de mayoración que toma en principio 1,75, o sea, el 1,75 que vamos a tener aquí, ¿no? El Q sub N multiplicado por el 1,75, pues, por 1,75, nos da, es igual a la presión ya, a la presión extrema, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta. Ok, luego vamos a ver cómo se calculan las presiones Q sub N, Q sub E, etcétera, ¿no? Ya, eso para que tengan presente. Bueno, a ver. Aquí está. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué decíamos, no? Bueno, en el fascículo que se les ha pasado está este gráfico de Davenport que nos permite relacionar la velocidad horaria promedio y la velocidad media en un tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, tenemos 3.600 segundos, 3.600 segundos, 1.000, 2.000, 3.000, 3.600 segundos aquí, ¿no? Entonces, ahí es 1, ¿no? 10 minutos son 600 segundos, entonces tenemos 200, 300, 400, 500, 600, este punto, ¿no? Y a este punto le corresponde
un factor de ya, de más o menos 1,06 más o menos, ¿no? Para que estés sobre 10 segundos, ¿ok? Aquí podemos poner, o perdón, 10 minutos, ¿no? Este está en segundos, son 600. Bueno, 5 segundos está aquí. 1, 2, 3, 4, 5 aquí. Este punto. Bueno, caramba. Ya, pulso médico, está fallando el pulso, joven. Ya, entonces aquí nos estamos fijando 5 segundos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros queremos pasar la velocidad horaria a una velocidad normal, tenemos que multiplicar por este valor 1,0 tanto, 1,04. Si queremos pasar la velocidad horaria a la velocidad extrema, ¿no? Tenemos que multiplicar por 1,40, ¿no? ¿Ok? Aquí la relación entre la velocidad media de 2 segundos es 2. La horaria es 1,53, la 2 aquí 1,53, ¿no? Aquí. Bueno, algunos otros reglamentos precisan 2 segundos, ¿no? Entonces, esta es la curva que nos permite relacionar este factor, ¿no? Bueno. Bueno, aquí es la velocidad de base, ¿no? Todo es la velocidad de base. Pero vamos a tomar la variación, la velocidad de punta, que son ráfagas, ¿no? Y aquí está la variación de la velocidad del viento con la altura, ¿no? En un terreno, llamaremos, urbano de una ciudad, evidentemente la variación de la velocidad con la altura no es tan grande como en un terreno mucho más abierto, ¿no? Pues la variación del viento o la gradiente, viento gradiente con la altura, tiene esta forma, más o menos, ¿no? En un ambiente más abierto, urbano, fíjense que aquí a una menor altura adquiere 100. Y mientras que a nivel del mar o en el mar, las velocidades del viento alcanzan mayores velocidades con menores alturas, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuáles son los efectos? Esto también se les va, si ya les he pasado, si no me equivoco, ¿cuáles son los efectos generales del viento? Ejercen una presión en el lado de barlovento. Barlovento, jóvenes, esto es barlovento aquí. ¿No? Barlovento. Y a este lado es sotavento. Sotavento. ¿No? Entonces, barlovento, sotavento. Expresión, y aquí va a haber una succión, ¿no? Una succión. Hay el arrastre, o sea, tiende a que la estructura se nos mueva aquí, ¿no? Esto va a tender a que toda la estructura, bueno, un ratito, va a tender a que la estructura se mueva ahí, por efecto del viento, ¿no? Bueno, tendría que ser una estructura súper liviana, ¿no? Hay el efecto de succión. Ojo, no está actuando de adentro hacia afuera, no. Ahora, si estuviese con ventanas, obviamente va a entrar el viento, pero va a haber una presión.
cambio aquí es una succión. ¿Por qué? Porque en esta parte se presenta una zona de baja presión, ¿no? Entonces el viento trata de ocupar eso y se produce la succión. Lo propio se produce esa fuerza de succión en la cubierta y en los laterales, ¿no? Luego, el viento, si este está suficientemente fijo y la estructura es relativamente liviana, ¿no? O esbelta, esto nos va a producir un tambaleo o golpeteo aquí, ¿no? Va a estar así, ¿no? Pues es una vibración de todo el conjunto en la dirección del viento, en sentidos positivo y negativo, esto va a actuar aquí, ¿no? Ahora, si las ráfagas del viento coinciden con el periodo, con el modo principal de vibración, se va a producir, pues, ya un incremento en las presiones, ¿no? Tremendo. Y luego también hay una presión de los elementos, de cada uno de los elementos componentes, ¿no? Va a vibrar esto en ese sentido. Se produce un efecto de limpieza, o sea, cualquier elemento que esté aquí en la cubierta, en la terraza, va a tender a ser limpiado, ¿no? ¿Ok? Esos son los efectos generales del viento. Y obviamente hay el de volcamiento, ¿no? Sí, también podemos tener un efecto de volcamiento como es a ver, de toda la estructura, ¿no? Particularmente cuando las estructuras son relativamente delgadas, ¿no? Entonces tenemos, digamos, un... Estás viendo de lado o de perfil el terreno, ¿no? El terreno, y aquí está un anuncio, ¿no? Un panel de propaganda que va a estar sometido al viento, ¿no? Está sometido al viento, ¿no? Ok. Y estas son las columnas, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a tender a qué? A un volcamiento, vamos a tener un efecto de volcamiento, ¿no? Un efecto de volcamiento. Entonces hay que verificar al deslizamiento, al volcamiento, etcétera. No, créame, a un principio hacían estos letreros de propaganda en la vereda de los caminos, pero hacían unas moles pues de adobe, ¿no? Tremendas, y después pasaron a estructuras ya mucho más livianas, pero hubieron un sinnúmero de colapsos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de revisar los cálculos de estos propagandas en Santa Cruz que sufrieron el colapso. ¿Por qué? Porque no han hecho el debido cálculo, ¿no? Y en un caso no han respetado el diseño mismo del proyectista, ¿no? Claro, esto tenía una fundación relativamente importante, ¿no? Ah, caramba. Una fundación relativamente importante, ¿no? ¿Ok? Entonces, no han hecho así y se les cayó, ¿no? Solución, haga tal como está, ¿no? Bueno, es así. Y también se ha producido en nuestro medio una serie de colapsos de los muros de